Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto saludarlos. Una entrega más de su podcast Café La Antorcha. Sean cordialmente bienvenidos. El saludo cordial para los integrantes de la plataforma Oración por Venezuela y sus hijos y Orazao Pelu Brasil con el pastor Reinaldo Huelvas. Como siempre, uno humilde y sencillo, pero estamos con el elegante Alejandro Ponce, un invitado de lujo, el pastor Guido León. ¡Fuerte el aplauso! ¡Uh! Bienvenido, pastor. Un gustazo. Deme la mano. Humildemente, ¿cómo está? Bienvenido, pastor. Amén, Dios le bendiga. Qué gusto, muy buenas noches. Es un placer, un privilegio, como siempre, poder saludarlos a cada uno de ustedes. Un tema excelente tenemos hoy día que espero que, así como somos edificados, también usted sea edificado y poder compartir. Es el deseo de cada uno para que otras personas también sean bendecidas. Esto surge, Pastor Guido, porque conversando con mi compañero y amigo Alejandro, que decía, no, pues tienes que predicarle el evangelio, pero yo le decía, la gente me pone una barrera, me habla de religión, entonces yo le pregunto como invitado, cuando la gente desea acercarse a Dios, ¿verdad? Ya uno le habla del Señor o ellos tienen la iniciativa y le toca el momento de congregarse como lo manda la Biblia y dicen, no, yo a tu religión no voy o eso es una religión. ¿Qué le decimos? ¿A qué religión deben ir? Como pastor, iniciando antes del pastorado como evangelista, siempre, varón, hubo algo que impactó mi vida, siervo. Ya. Porque cuando yo era joven me dejó tan marcado que cuando llegué a un ministerio de evangelista, no quería hacer eso, ¿no? O sea, tomé el formato de Cristo, que Cristo se presentaba como amigo ante la gente. Ya. ¿Por qué, varón? Porque cuando yo tenía 16 años, una amiga me invitó a la iglesia. Pero como usted dice, a veces dice, no, los hermanitos, mira, ¿no? Ya. Y yo no sabía los parámetros de entrar a una iglesia cristiana y yo fui en Bermuda. ¿En serio? Sí, en Bermuda, una iglesia que en Guayaquil es muy conocida y cuando yo estaba ahí ya los jóvenes me habían receptado. Cuando llega el pastor de la iglesia, me mandó al infierno, siervo. ¿En serio? Porque ¿En serio? a la iglesia no se llega con Bermuda y me botó de la reunión, así, Oh, ¿en así, sí, serio? Sí. así me dijo y la repeló a mi amiga, tanto que mi amiga hasta este momento está en el mundo, siervo. Esto es un error que se Ah, comete. claro. No debe actuarse así. No, ¿Cuál sería la temática a tratar? yo como pastor y como siervo del Señor, ser amigo de la gente. Ya. No venimos nosotros, como dice la palabra religión, es una barrera que estamos poniendo. Ya. Sucedió en los tiempos de Jesús con el fariseísmo, el saduceísmo, Ya. que la religión es un conjunto de dogmas, de rituales que la gente quiere que tú hagas, pero ellos no cumplir. Ya. La gente en ese tiempo, los doctores de la ley, fariseos. los fariseos, tenían la religión bien clara y según también habla Santiago, la religión según ellos sin mácula, sin mancha, pero lo que decía el Pentateuco, no matarás, y ellos estaban maquinando cómo matar a nuestro Cristo. Ya. Y decía no adulterarás y muchos tenían adulterios incluso tapados. Usted recuerde la escena de la mujer adúltera, que ellos Claro. querían apedrear a la mujer, Claro. pero la ley era apedrear a los dos que se Así encontraron. es. Claro, o sea, la religión siempre ponemos como una barrera y las religiones ahorita que nos están haciendo daño es que la gente sierva está hablando de pantalones, faldas, de corbatas, de saco y no estamos hablando de las almas. Un ejemplo, si usted no va a la iglesia, varón, con las mangas largas y va en camiseta mangas cortas, no entra. Es criticado. Claro, es criticado a la gente y eso está dañando el corazón del ser humano y no está creyendo, a lo mejor ellos prefieren la religión católica, que ahí no te imponen nada, pero no es un compromiso. Pero en nosotros que tenemos la, como quien dice, la original, la verdadera, la pura, la que nos dio Cristo, en vez de ser amigos de la gente, no, estamos siendo nosotros como en ese tiempo, como un Caifás, como un Anás, diciendo, no, tú no encajas acá y estamos a la gente calificándola cuando no debe de ser siervo así. Ya vamos a entrar porque él toca y da nombres de religión, lo cual no hay problema, yo voy a dar mi punto de vista, está interesante. Y tú me decías, porque tú me metiste en el tema, ¿qué es para ti, Alejandro, religión? ¿Qué es donde empezamos la conversación, ¿no? ¿O qué quieres exponer? Más que lo que pasa es que como seres humanos nosotros dogmatizamos. Incluso a veces la doctrina queda a un lado en función de la religiosidad. ¿Por qué? Porque tomamos los argumentos que incluso teológicamente mal interpretados, lo hacemos a mi forma de pensar, pero no respeto tu postura, no respeto tu opinión en función de algo. El pastor decía, ser amigo, es verdad. Eso tenemos que aprender a tolerar como hijos de Dios. ¿Por qué?
también tomaba el tópico de Santiago. ¿Qué describe Santiago? A Me ver. encanta Santiago. A ver. Porque habla de algo muy, pero muy enfático, una practicidad. Ya. Eso es lo que es la verdadera religión. La cotidianidad del día a día. La cotidianidad del día a día, que demanda dos cosas ahí. Pero si lo globalizamos en función de como hijos de Dios, ¿a quién representamos? Cuando la Biblia dice que somos embajadores, Claro. cuando la Biblia dice que somos de al sacerdocio, ¿qué tenemos que hacer como sacerdotes, como embajadores, como representantes de Cristo? En miniatura, Cristo es pequeño, pero no porque jactarnos del posicionamiento que nos da Dios, sino que eso, con la palabra que dice mi querido pastor, siervo, con servir a Dios, representándolo bien, es lo que, para mi punto de vista, tiene que ver con la religión. Mira, en una rueda de prensa, yo tuve la oportunidad de estar, le hice una pregunta a Marcos Witt. Bueno, le hicieron, no yo. Yo estaba ahí, pero le hicieron. Y le dijeron más o menos eso de que a qué religión, de qué religión era él y a dónde tendría que ir una persona. Y él lo matizó y lo describió. A mí me parece fascinante o idóneo el ejemplo. Dice, teniendo a Cristo en el centro del corazón, en primer lugar, todo se va a ir guiando. Jesús te va a ir guiando. Porque, pastor, le consulto, ¿no? Porque, digamos, las personas que llegan o buscan de Dios, ya sea un sacerdote, hablando claro, ¿no? A un sacerdote, un pastor, a un adventista, ellos le llaman ancianos, mormones, en fin. La persona llega no con el fin de ver una religión. O sea, llegamos todos desesperados, angustiados. Creo que en un 95% o 99% nadie llega diciendo qué lindo que es Dios, ¿no? Sino que llega en un posicionamiento difícil. Si una persona viene, pastor, y lo aborda, y le pregunta, ¿no? Pero, pastor, ¿a qué religión voy? ¿Cuál es la primera palabra como evangelista que usted ha sido, que usted le acerca a esa persona, digo, para entrar en confianza y luego ya pastorearlo de una manera más abierta? O sea, yo siempre he tenido la carta de presentación de Cristo. De Cristo. Sí, Reflejar a llevarlo Cristo. a reflejar a Cristo, como Ya. decía algo del cielo, algo claro, ¿no? Aquí Pablo habla de una religión, pero la religión en dogma es algo hablado, no practicado. Ya. Pero la religión, como quien dice, sin mácula, la palabra mácula quiere decir una religión auténtica, Ya. es hablar y practicar. Muchos hablamos de Cristo, pero en nuestra vida no reflejamos a Cristo, siervo. Ya. Si yo te quiero llevar a los caminos de Cristo, antes de predicarte su palabra, te tengo que predicar con mi testimonio. De yo mismo ejercer el cristianismo en mí, de decir la gente, antes de decir yo ama al prójimo, tengo que yo empezar a amar. O sea, la verdadera religión en sí, universal, que es nuestro Cristo, es de primero hacerlo nosotros primero, antes que lo hagan otra persona. Y en eso yo no lo digo en mi testimonio, yo lo aprendí, dije, wow, el día que yo tenga que hablarle a alguien de Cristo, no lo voy a señalar, no lo voy a juzgar como venga. Como usted dice, venimos golpeados, Claro. venimos muchas veces la gente de afuera abusada, venimos muchas veces dolida y en vez de recibirte con un abrazo, la gente ¿qué dice? Te pone un parámetro. Te pone un parámetro, te dice, no, un ejemplo, mira, tú vienes de los católicos, no. Incluso, varón, nosotros levantamos una iglesia en Puná, siervo, convirtiéndose el cura de la iglesia católica. Ya. Y él se vino a los pies de Cristo porque yo estaba predicando frente a la iglesia católica y no le nombré nunca a la Virgen. Ya. Yo le estaba hablando de Cristo. Claro. Como tú en antes acabas de decir, la mujer samaritana, Cristo va como amigo y le dice, Claro. tú has tenido 5 maridos, Claro. yo no te juzgo. Pero ella venía a confrontarlo porque ya había sido confrontada por los sacerdotes en tiempo como ahora, varón. Claro. Y ella estaba dolida, pero él dice, no, si tú supieras quién soy yo, él se le muestra como humano. Si tú supieras quién soy yo, te diera una agua que nunca vas a tener sed. Y eso le impactó a ella. La gente necesita Claro. un abrazo, consolación, Claro. sanar sus heridas. Hay muchas heridas últimamente, Amén. ¿no? Por diferentes circunstancias. Hablando aquí en el ámbito local, desempleo, hay mucho divorcio, hay mucho Claro. abandono, hijos sin padre, y creo que la gente necesita ser Claro, sanado. ser sanado. Primero es la sanación espiritual. Es importante lo que decía el pastor en función de la relación que tuvo con la mujer samaritana. ¿Por qué? ¿Por qué? Jesús fue auténtico.
como decía el pastor, sin juzgar, sin ir al fondo a señalar incluso su condición como tal. Aun cuando le refirió parte de ella, él no lo hizo con un énfasis condenatorio, como la experiencia, gracias a Dios, el Espíritu Santo verdadera trabajó en él, claro. en poder asimilar lo que se estaba diciendo en Claro. función del llamado al Señor. Porque cuando el Señor hace un llamado, Él pone un sello. Es importante entender también eso. ¿Por qué? Porque a veces cuando no es recibido bien, ¿qué hace uno? Se va. Y el testimonio también es claro, es vivo de la persona que lo invitó. ¿Dónde está? Claro. ¿Por qué? Porque ¿cómo me siento yo cuando invito a alguien que, por eso hablaba hace un momento de una practicidad, porque tenemos que ser representantes de lo que decimos. Una cosa decirlo, pero otra cosa es que nosotros mismos poder practicarlo. En una ocasión le hice, en el seminario estudiando, le decía a los pastores, profesores, pastores que tenían un poco más de desconfianza, yo le preguntaba, le hacía esta pregunta. ¿Qué usted podía decir como dijo Pablo? Imíteme a mí como yo imito a Cristo. Algunos se quedaban pensando y decían, creo que no tendría la valentía de poder decirlo. Y no porque yo conozca cuestiones negativas de sus vidas, son hombres de buen testimonio, como dice la palabra, pero puerta adentro, ¿cómo somos internamente? Nos conocemos tal y cual. Y tal vez también yo no me podría decir, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Aunque me esfuerzo por hacerlo, pero esa no es la forma de cómo a veces nosotros debemos transmitir una verdad. Claro. Ahora, lo que pasa en la función de la palabra religión, lo relacionamos simplemente con los dogmas, pero tiene que ver con algo mucho más profundo. Recuerden, en su etimología dice, la religión, expresión externa de devoción espiritual. La palabra viene de la palabra latina religare, que significa contener, detener o refrenar. En otras aplicaciones se dice ligar. O sea, Dios nos liga. Recordar que también la palabra de Dios dice que Él nos trae con cuerdas de amor. Ahora, basado en lo que tú dices, ¿no? Digamos, porque, insisto, la gente que ya le toca dar el siguiente paso de asistir a una congregación, lo voy a ser sincero, ¿no? Lo que la gente dice, recojo la voz del pueblo, dice que sé que no es así, dicen, no, si todos los pastores son iguales o todos los hermanitos son iguales, por el otro lado también, esos curitas, esos sacerdotes, ¿no? Pero se enfoca en el hombre, cuando en el momento de asistir ya a una congregación, recordemos lo que le contaba el pastor extracámaras, este micrófono, de los 3 ladrones. El otro ladrón le dijo en un acto de humildad, en un acto de reconocimiento, porque sabía que eran sus últimas horas, le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le dijo, acuérdate de mí, un acto de humildad. El Señor no le respondió a qué religión vas, a qué célula asistes, quién es tu pastor. Amén. Le dijo, no, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Mire qué regalo. Entonces, cuando el ser humano deja el término religioso, ¿no? De asistir a tal o cual religión, que si católico, que si evangélico, cuando las papas queman, uno necesita el mismo Dios del cielo al lado suyo, porque la cosa es difícil, al borde de la muerte, al borde de una crisis económica, en un divorcio, un hijo al pie de un hospital. Entonces ahí, si atendemos el favor de Dios, yo creo que el Espíritu Santo se apropia del corazón y de a poco nos va a dirigir, Pastor Guido. Amén. El tema de la religión, siervo, es bien complejo, ¿no? Es amplio también, ¿no? Porque hay religiones que son más comprometidas que nosotros. Siervo amado, yo estaba almorzando con un grupo de pastores amigos en Buenos Aires, en Argentina.
y eran las 12, varón. Nosotros llegamos como a las 11:30. Estábamos comiendo, éramos como 15 pastores. ¿En dónde estaba? Avenida Eh, Corrientes, ¿no? no, o sea, en todo el centro, por el obelisco. Por el Y obelisco. ahí hay un centro comercial. Lleven, para la próxima Ya. lleven. Vamos, cielo, tenemos una gira ahorita y vamos hasta Chile a Ya. ayudar, porque la religión es ayuda, varón. Claro. Un ejemplo, la religión no es estar bien yo. Aquí dice ayudar a los huérfanos, de Claro, los desamparados. así es. ¿Qué No. pasó en Argentina? Y Para terminar la estábamos, idea. cielo, estábamos comiendo y yo oré y me dice un pastor, no, aquí en Argentina somos diferentes, no ores, pastor. Yo igual oré. Ya. Y media hora después estaba frente a nosotros almorzando un musulmán. ¿En Y serio? ellos a las 12 del día tendió su telita y media Se postró. hora se postró y Claro. gritando, varón, gritando a su Dios errado, a Alá, gritando. Y cuando terminó de orar en su idioma y tenía un traductor, dijo, a todos los que están almorzando en esto, yo le cancelo, yo pago, no pagamos Oh, nada. wow, de verdad. No pagamos nada y ese día comimos bien, varón, y nos arrepentimos por no pedir el postre. Claro. Ya, ya. Y en otras religiones son más comprometidas. Incluso Santiago habla que a veces nosotros creemos, pero dice el diablo y los demonios también creen y tiemblan. Sí. Pero nosotros no. Un ejemplo, como dice acá, un ejemplo dice, si alguien se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Yo te puedo decir, yo te amo, varón, pero cuando yo esté hablando con Fernando, estoy hablando mal de ti. Así es. Wow, Y eso wow. es lo que pasa cuando Fernando dice, todos los pastores son iguales, todos los hermanistas son iguales, porque en la religión hay un espíritu de crítica, Así un es. espíritu de murmuración. Por ejemplo, los tres somos siervos, pero no hacemos una plataforma para que, si un ejemplo, varón, para la gloria de Dios, nosotros tenemos iglesia en 9 países, pero no hay una plataforma para ese varón. Yo también te voy a impulsar a ti. Claro. Después, Fernando, te voy a impulsar a Claro, ti. No claro. hay varón. A menos aquí en Ecuador, yo como siempre le digo, aquí está el evangelista con nosotros en cabina. Ecuador es un país bien egoísta, espiritualmente hablando, varón. ¿Por qué? Porque si yo abro una puerta y tú, un ejemplo, ahorita me toca una gira por Perú y por Chile. Pero si tú vas a Perú y digo, no tengo contactos. Cuando gracias a Dios nos ha abierto casi todo Perú. Esa es una religión vana. Un poco de egoísmo. Claro, hay egoísmo, varón. Y no hay amor de Dios. No hay amor, la religión es vana. Porque si usted ve que Cristo nos habla del amor y nos viene a mostrar el amor del Padre, porque los que tenían la Torá no estaban reflejando el amor del Padre. Y si un ejemplo, yo invito a alguien allá, yo tengo que invitarlo con el amor del Padre. ¿Por qué? Porque yo te invito a ti a la iglesia. Ya. Y yo con mis amigos me siento allá, aquí te dejo a ti sentado en esta banca solito. Cuando yo sí te invito, tengo que darte una cobertura espiritual como amigo, sentando contigo hasta que tú te hagas como quien dice, estable en las amistades Así que es. yo tengo y integrarte. Así es. Y no nos Es estamos importante. integrando. ¿verdad? No hay integración. No hay integración. Falta unidad. Claro. Es que mire, es buen punto, aunque nos Dele con todo, Alejandro. Dele, nos dele. desviamos un poco más de la función de lo que estamos A ver. hablando propiamente, pero es bueno el tema que está tocando el pastor. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que estamos viendo en nuestro país, en nuestra sociedad? Hablando propiamente de Ecuador. Si la Biblia, en el libro de Crónicas, cuando habla, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, ¿a quién se está refiriendo? Al pueblo de Al Dios. pueblo. Al Dios, pueblo varón. de Dios. Amén. Entonces, las cosas que están sucediendo, están pasando en nuestro país, no es porque el presidente se le antoja tal cosa o a los asambleístas tal cosa, no, es por el pueblo de Dios. Cuando el pueblo verdaderamente se involucre en hacer las cosas, basado incluso en lo que dice en el libro de Ezequiel, que busqué personas, o una por lo menos que hiciese vallado, pero no lo No lo hallé. hallé. Entonces necesitamos entender como pueblo de Dios que precisamente dejar a un lado la religiosidad y verdaderamente poner en función la religión por medio de Jesús para poder hacer algo importante, para hacer un impacto en función de las cosas que Dios quiere para nuestro pueblo. Claro, cuando hay una propuesta de asamblea y el gobierno voltea a ver a la iglesia en general, ¿no? Así es. De parte nuestra no hay un representante Amén. en firme, creo No, yo, ¿no? porque no, yo represento mis intereses, usted representa los suyos. Y no es así, No ¿no? es así. Tenemos que pensar en función de algo concreto, fiel, firme, para poder ver algo, ese avivamiento que tanto
deseamos como pueblo de Dios. Los saludo cordialmente a Alan Bravo, saludos y abrazo fuerte, mi compañero de colegio y amigo Fernando. Un saludo para Alan Bravo, harta pelota, don Alan. Yo creo que falta eso, ¿verdad? Porque yo recordaba esta parte, ¿no? Donde Jesús, de una manera muy señorial, de mucha autoridad, también de mucha soberanía, derrotó esa religiosidad, lo que usted decía, confrontó a la gente que intentaba poner esto de aquí a los fariseos, ¿no? Les dijo de frente hipócritas, pero no así al ladrón, a la prostituta, al recaudador de impuestos, al cual se acercó y como usted dice, le brindó su amistad. Y uno de ellos dice, en arrepentimiento devolveré 4 veces lo robado. Amén. Imagínese un político diciendo eso, ¿no? Claro. O sea, Pastor Guido. Como te digo, un ejemplo, no es que, como decía el siervo religioso, el religioso es el que sabe la palabra. El religioso te quiere meter en su Burbuja. molde, pero él no quiere meterse en su propio molde. Y eso ahorita estamos sufriendo una ola de religiosidad en Ecuador, varón. O sea, de religiosidad donde la gente, varón, ¿cómo te explico? Un ejemplo, estamos rechazando, un ejemplo, si la gente tuviera el poder de Jesús en este momento, ya había apedreado a la mujer adúltera, había botado a la samaritana. Recuerde que no se llevaban judíos y samaritanos. Claro, no se Y aquí hay religiones que nos estamos atacando entre nosotros mismos y la gente de afuera lo está viendo. Cuando la oración es Cristo Padre, que todos sean uno, para que el mundo de afuera vea que somos uno, somos enviados. Mira que cuando hay una necesidad a nivel país, por ejemplo, de lo más crítico, ¿cómo se llama? Un movimiento telúrico, un temblor. Toditos nos arrodillamos, pues, hermano. Claro. Salimos a la calle, no estoy preguntando cuál es tu religión, cuál es tu religión. Todos nos arrodillamos a clamarle al Dios del cielo, porque este país es un país fundamentado en bases cristianas, que de a poco se ha querido ir disolviendo, y lo que tú decías, ya te doy paso, Alejandro, y también el pastor Guido, es nuestra responsabilidad, que el pueblo de Dios, Alejandrito, fluya, Claro, está. es indudable, o sea, a veces nosotros tenemos la oportunidad que demostrar algo, pero me he dado cuenta que cuando se trata de Fernando, las cosas que él tiene que hacer, no la aplicas. Claro. Pero cuando se trata de las mías, tienes que aplicar lo que yo te estoy diciendo. En algunos aspectos hay que entender que los ritos, las plegarias, penitencias, todos esos esfuerzos de personas para humanamente acercarse, en algunos aspectos pueden ser verdaderos, pero si no hay algo sazonado de amor, de la gracia verdaderamente de lo interno, de lo que yo estoy deseando hacer, no para Vanagloriarme. que me vea el hermano, Claro. el pastor, o sea, no, o los hermanos, o sea, verdaderamente evidenciemos que somos hijos de Dios. Y eso es lo que Jesús vino a cambiar. Cuando hablaba con la mujer samaritana, una vez que Jesús la confrontó, ¿qué quiso hacer ella? Sacarla por la tangente en decir, no, pues si vuestros padres dijeron que debemos adorar acá, los otros tienen que adoremos en Jerusalén. Pero Jesús va más allá. Vendrá el día, la hora, que ya no será, adoraremos al Padre, ¿en qué? En espíritu y en verdad. Entonces, cuando relacionando eso de lo que Jesús decía en el libro de Romanos 12:1, os ruego, hermano, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto. ¿Qué dice? Racional. Pénsalo. Piensa. Piensa lo que estás haciendo, medita, analiza, profundiza lo que estás haciendo. ¿Qué estás orando? ¿Qué estás cantando? ¿Qué estás predicando? ¿Qué estás modelando? Eso es lo que nosotros debemos hacer. A veces andamos, pero no estamos pensando lo que estamos haciendo. Y eso requiere de un significado de morir al yo, morir al ego mío. Creo que, retomando lo que acabas de decir, mira, voy a tomar un ejemplo del mundo secular, ¿no? Cuando entiendo que fue por el momento de hambruna que vivía África, Michael Jackson, ícono de la música en ese momento, se reunió con todos sus colegas músicos. Voces prodigiosas, con todo respeto, no como ahora, no eran voces realmente prodigiosas. Y
el productor, porque él fue el mentalizador Michael Jackson, pero tuvo que reunirse con un productor musical que los oriente y los guíe. El productor de ahí les dijo, a ver, los reunió a todos, ¿no? Aquí entren todos y me dejan afuera su ego. A todos, afuera el ego. Nadie es estrella. Que creo que a la iglesia le falta un poco eso de ahí. Porque para darle paso al pastor Guido, ¿no? O sea, me parece, y le consulto, pastor, que falta mucho trabajo por delante, porque si bien es cierto, hay iglesias llenas de 2.000, 3.000 personas, ¿verdad? Con varios servicios, todavía el número es ínfimo versus la cantidad de personas que está afuera, bastante, digamos, perdida afuera. Falta mucho trabajo de la iglesia del Señor. Amén, claro. Falta. Falta mostrar a Cristo verdaderamente. Claro, un ejemplo como dice el siervo acá, estamos perdiendo la esencia, estamos perdiendo la esencia del amor. La Biblia de Génesis, Apocalipsis se trata del amor de Dios reflejado aquí en la tierra y estamos perdiendo ese amor, siervo. Como dices tú, del término, del ejemplo afuera secular, a veces tenemos que dejar eso allá. Un ejemplo y vestirnos verdaderamente del overol que se vistió Cristo. Cristo, la gente estaba esperando un Mesías tipo David, que es un hombre de guerra, un hombre que empuña una espada y derroque a los romanos. Cuando Cristo dijo, no, mi reino es diferente. Y como decía el siervo, antes hablaba de crónica, y yo a veces le predico a la iglesia, el país está así no porque se levantó el brujo, el hechicero, no porque le entregaron a Ecuador en pacto, no, Ecuador está así, es porque nosotros nos hemos dormido como iglesia, es porque nosotros no nos estamos humillando, es porque nosotros nos estamos exaltando y estamos dejando a Cristo tras del telón. Estamos dejando a Cristo, en vez de ponerlo adelante, estamos dejándolo tras del telón y estamos primeramente con el yo enseñoreado en nosotros. Vuelta de varón, nosotros tenemos que no ser religiosos, sino que aplicar, como decía Santiago, algo que me impacta de Santiago, que el Santiago aquí que leemos era hermano de Cristo, siervo, pero era un religioso más, que lo tildaba a Cristo. No, a mí me vienes a decir si tú eres hijo de fornicación. Lo criticaba el propio hermano sabiendo que era el Mesías. Acá en los tiempos de Cristo se llamaba Jacobo, pero aquí viene un Santiago ya diferente, un Santiago del amor, un Santiago hablándote de la lengua, porque nuestra lengua nos condena muchas veces. Varón, nuestra lengua, ahorita nos estamos pensando qué pastor predica mejor. No, varón, cuando el mensaje si es cristocéntrico, usted puede ser un tartamudo como Moisés llega al Espíritu y quiebra esa roca. Y así sea el corazón de piedra, según Ezequiel, el Espíritu lo transforma en un corazón de carne. Eso es lo que está faltando, varón. Esto es lo que está faltando, como yo le digo a la iglesia, siervo, yo veo este síndrome solo en nuestro país. Yo veo este síndrome solo en nuestro país. Fuera de las fronteras patrias. Fuera de las fronteras patrias no pasa esto, varón. Como te digo, para la gloria de Dios recorro muchos países. Yo estuve en una gira con los siervos, incluso aquí estaba incluido. Un ejemplo, solamente te menciono un país, Perú. La gente es unida, pues. La gente, nosotros vamos a predicar los tres y los tres predicamos. Más que nosotros unidos. Claro, recontra, pues, varón. Allá la gente busca ayuno cerro tras cerro tras cerro, varón, a buscar el rostro de Dios. Y se entera. ¿Usted cómo se llama, varón? Discúlpame. Alejandro Ponce. Alejandro Ponce. Viene Alejandro Ponce. Si los tres somos pastores, tú predicas en la iglesia de los tres. Vuelta aquí en Ecuador, viene Alejandro Ponce, él dice, no, quiero ver un video como predica Alejandro. El otro dice, yo soy de Bautista, no, él es pentecostal o aliancista, no entra acá. Y yo, como él es mi pana, digo, no, Alejandro, no, mejor. Y pasas deambulando en Ecuador, cielo. Porque hemos perdido la esencia de Cristo, que Cristo cogió a los 12 y le dijo, les voy a dar poder, vayan de 2 en 2 mostrando, y después digan que el que viene detrás de nosotros es superior al de nosotros. Y estamos volviendo cuando los discípulos dijeron, señores, echamos fuera demonios, y Cristo de una le pegó. Cristo sabía, pues, tiene la omnisciencia del Padre, que estaban diciéndole en orgullo. Indirectamente le estaba diciendo a Cristo, tú sacaste y yo también lo saco. Claro. Y Cristo dice, yo vi a Satanás descender desde el cielo como un rayo. ¿Qué le está diciendo? Bájale suave, que vas en quinta y no tienes que arrancar en primera. Bájale 3 rayitas, bájale 3 rayitas. Sí, pues, varón, y ese es el sistema, varón. Cuando usted me dio el tema, a mí me explotó la cabeza. ¿Por qué? Porque yo esperaba a lo mejor que me inviten a un programa como ahorita actual. No, vamos, que tiene estas cosas grandes, no. Está bien. Yo para qué, hermano, mis mensajes son emotivos en la iglesia y siempre yo impulso a la gente, pero cuando dice religioso, ahí nos toca en la llaga, varón. Ahí nos echan ese azufre en la llaga, en la herida, nos echan ese mercurio en la herida. Claro, porque nos estamos metiendo aparentemente y Cristo dejó algo claro,
que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Mira, ahora algo muy importante, trayendo la historia o la escena del mensaje de la cruz de Cristo, horas antes de morir. Él dijo lo que tú siempre repites, Alejandro, que se me quedó grabado: consumado es, todo está hecho. Es decir, cuando uno tiene el momento, como decía, que las papas queman, ¿verdad? Y bueno, por último se confunde, porque hay gente, créame lo que yo tenía, voy a obviar el nombre, pero tenía un amigo que pasaba por un problema terrible, ¿no? Nadie le escribía. Yo pregunté en el grupo, ¿le han escrito? Y la gente estaba en su mundo. Yo le escribí y le digo, te invito a mi iglesia. Y él me responde, yo soy católico, aún en medio del problema difícil. Pero este espíritu religioso, digamos, si se podía decir de esta manera, Jesucristo lo derrotó en la cruz del Calvario al decir consumado es, y al darle al mundo o gritarle al mundo la expresión máxima de amor. Porque cuando mire, si la religión no está, Dios está y te entiende y te comprende porque nos creó. Ha habido casos donde uno se ha acercado, no por menospreciar, ¿no?, a pastores, músicos, lo que sea, incluso a los mismos pastores. A veces un pastor está rodeado de almas, pero se sienten solos, ¿verdad? Amén, Sí, Pero claro. entonces uno va derrotando ese espíritu de religión al autor y consumador de la fe. Al fin, Él nos creó y al fin, en serio, donde las papas queman, nadie nos ama como Él y nadie nos puede dar una respuesta como Dios. De pronto llega el Espíritu Santo, claro, no lo vemos, ¿no? Pero a través de su Espíritu Santo, Él nos susurra una alabanza, nos lleva un texto bíblico y sentimos su presencia y sobrepasamos ese mal momento. Entonces, el Espíritu Santo nos va a guiar a dónde ir. De pronto se te aparece un pastor como el pastor Guido y te dice, te invito a comer, varón, y tú tenías hambre. Bueno, vamos. Y ahí va a la iglesia el pastor Guido. Qué buena idea, ¿no? Claro, no es la mitad, varón. Es la verdad, ¿no? Claro, mira, yo como dice el varón, y yo siempre le digo a los pastores que tengo, y yo siempre le recalco, no sé si me compartas, varón, no sé si me compartas, siervo. Ya. Nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, no tenemos amistad. No hay amigos, no. A menos yo te lo digo, muchos pastores me están viendo, los pastores no tenemos amigos. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de religiosidad. Un ejemplo, yo puedo estar pasando algo y dice, es porque no oras, Claro, claro. es porque no Ay, ayunas. ay, Claro, ay. sí. Y yo ayuné Ay, ay, 15 ay. días, yo ayuno 15 días, me muero, varón. Claro, yo mucho he ayunado 3 días, yo a la semana, varón, estoy viéndote doble. Pero si Dios te dio 15 días, gloria a Dios, no para que alardees, sino es que es en secreto, es tu intimidad con Dios. Tú no vas a exponer a tus amigos la intimidad que tienes con tu pareja, llámese esposo, esposo. Es que es muy interesante, pastor, lo que usted acaba de decir. ¿Por qué? Porque a veces sopesamos la palabra de Dios en cierto sentido, lo que, otra vez hablo, lo que me conviene. Porque tenemos la tendencia a exhortar a las personas, el Señor te va a bendecir, el Señor va a hacer esto. Pero ¿qué cuando tú lees el libro de Jeremías? ¿Qué cuando tú lees el libro de Job? O sea, la Biblia en ningún momento cuando nosotros como personas nos enfatiza que todo va a ser color de rosa. Ese es uno de los errores. A veces, ven a Cristo que se van a acabar todos tus problemas. No, al contrario. Se hace una mala O oferta. sea, hace una mano, entender que en Cristo se acabarán nuestros problemas, ya no habrá llanto ni dolor cuando estemos en gloria con el Señor. Pero mientras estemos aquí vamos a pasar cosas difíciles, pero en gozo, Ahora, en victoria. claro, lo que se le podría enseñar a la persona que dice, bueno, voy a tu iglesia a decirle, ¿no? Vienes a los pies de Cristo, van a haber dificultades, pero tienes el Consolador, que es el Espíritu Santo, ¿no? Creo que es una buena Amén, forma de claro, abordarlo, ¿no? de mostrarle, como quien dice, que vamos a ver problemas, no se van a acabar, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Y importante, aparte de tener la ayuda del Espíritu Santo, es la forma como usted dijo algo clave. Me identifico, me hago amigo, le muestro algo. O sea, porque de la noche a la mañana no puedo pretender que esa persona cambie. Hay personas que sí, automáticamente cambian su estilo de vida. Otras Pero hay no. otros que son progresivos. Claro, progresivo. Yo en mi caso fui progresivo. ¿Por qué? Me gustaba analizar, me gustaba leer, me gustaba, ¿qué es lo que qué es lo que me está enseñando? Yo quiero verlo en la Biblia. Porque incluso le contaba, en algunos aspectos he contado parte de mi testimonio de cómo me convertí al Señor. Mi cuñada, mis dos cuñadas me hablaban del Evangelio. Eso, para seguir a Dios no necesito cambiarme de religión. Yo soy católico, apostólico y romano. Pero no iba a ir a la iglesia. O cuando me calentaba el sol, como a veces decimos,
me da ganas de ir, ahí voy. Pero verdaderamente la religión nos separa, no solamente de Dios, nos separa del hermano, Ahora, nos separa de la mira, persona. estamos cerca del cierre, tenemos 5 minutos, Iván, ¿no? Quiero consultarle y tal vez que Dios lo guíe, que se le venga algún texto bíblico a la mente. Quiero consultarle esto. Yo hablaba con mi amigo Guillermo, que lo saludo en Melgar, Colombia, y yo le contaba que al principio, bueno, yo quería saludar a un pastor que me predicó el Evangelio, y yo al pastor le dije, estás loco, porque yo pensaba en serio que era gente loca, en serio, y que además lo veía, era fundamental para mí, porque yo siempre he sido amiguero, sociable. Entonces para mí era como que me extraían del mundo que a mí me gustaba a un mundo que era aburrido y que como que me encasillaban ahí. La gente que piensa, porque miren, seamos honestos, sobre todo en Guayaquil, ¿qué es lo que la gente hace ya el viernes? Prepararse para el fin de semana a la farra, ¿no? Darle al trago, la discoteca, y que la gente lo extraigan de ese mundo a veces resultaría un poco aburrido. ¿Qué usted palabra le acercaría ya sobre el cierre, pastor, a estas personas que piensan que el Evangelio o la presencia de Dios es un sinónimo de aburrimiento? No, yo digo que mejor somos más divertidos que en el mundo. Esa es. Por ejemplo, me dice un pastor, yo aunque no tengo condición, pero si hace ese jugar fútbol, me pongo en el arco, pues, varón. Si me dicen, pastor, vamos comiendo, vamos, o sea, por eso te digo, cuando Cristo, o sea, yo ¿sabes por qué me enamoré de Cristo siervo? A ver. Porque después que me aconteció eso en la iglesia, me lo mostraron a Cristo como amigo. Cuando Cristo lo reúne, le dice, ya no te voy a llamar siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo sí sabe lo que hace el amigo, y me lo mostraron como amigo, y ahí veía que Cristo me amaba con mi deficiencia, me amaba con mi, a lo mejor mis defectos, porque me buscó con mis virtudes, y empecé, como dice el siervo, a indagar quién era Pedro. Pedro era un desbaratado, pues, ¿verdad? Claro, claro. ¿Quién era Juan y Jacobo? Ah, no, que mira, esto te voy a decir los hijos del trueno. Y yo digo, bueno, yo encajo, pues, encajo en la periférica de Cristo, ¿no? Se identificó. Claro, y cuando ya vine a la iglesia, le doy la gloria a Dios que entré a una iglesia. En la que me votaron en una iglesia pentecostal, siervo, según que es huesos colorados, hasta los huesos, el hueso colorado es del diablo. Claro, vuelta entré a una iglesia quichua, que un ejemplo, mi siervo, nosotros manejamos mucho el área indígena, y la gente quichua, un ejemplo, y me invitan a la segunda vez. Wow, varón, a la primera fui en Bermuda, yo no quiero que me vote. Y fui alquilando un terno, varón. Cansísimo. Alquilando un terno, rompiendo paradigmas. Ahorita no me votan y fue en terno, varón. Alquilé un terno y cuando llegué vi a la gente con jean, con camiseta y digo, me equivoqué de dirección. Cuando fui y no encajaba y ya me dio vergüenza estar en terno, igual me llamaron, me dijeron, no, mira, ya me conocían porque yo antes era pelotero y me dijeron, no, vete. Y ahí encajé, siervo, porque después de los cultos nos íbamos a jugar pelota y lo mismo acá. Pero sanamente y en santidad lo hacíamos lo mismo acá, jugar fútbol, hacer una broma, reunirnos como amigos. Porque, varón, un ejemplo, yo te decía, Fernando, ahorita te digo, Alejandro, o sea, no me consideres como el pastor, yo soy tu amigo. Amén. Claro, yo te estoy mostrando, salvo que tú digas lo contrario. No, o sea, ahí está John. Nosotros jugamos, nos comemos, o sea, aparte de ser evangelista y ser el padre espiritual, él es mi amigo. Y eso aprendí de Cristo, a mostrarme como amigo. Un texto final, estamos sobre el cierre. Danos un mensaje final y luego, por favor, un texto bíblico de todo esto que hemos hablado, que creo que se descifra en el amor de Dios, que derrota toda religiosidad. Alejandro. Una de las cosas que yo puedo enfatizar en función de Jesús es que Él es el centro de todo. Jesús. Jesús es la clave de todo. Él dijo, yo soy el camino. Él dijo, yo soy la puerta. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El gran yo soy. El gran yo soy. O sea, cuando entendemos, como decía el pastor, aprendemos a conocer verdaderamente a Cristo, podemos entender a los demás, las disyuntivas, las falencias, las cosas que como ser humano, incluso como personas, nosotros tenemos. Es esto muy necesario entender. Y enfatizando eso, en 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Amén. O sea, si yo tengo a Jesús,
yo puedo entender a mi hermano y mi hermano me va a entender porque él media en nosotros. Tú nombraste la oración. Que sean uno. Uno. La Biblia nunca me enfatiza que va a venir por la iglesia tal, la denominación tal. No, dice que va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Pastor. Pare de contar. Amén. En Pedro, varón, me llama la atención la conversión de Pedro. En 4:7, primera carta, 4:8 dice, y ante todo, está hablando Pedro, el que estaba con Cristo, el que criticaba, el que era, negó. Claro, el que lo negó, el que le cortó la oreja al centurión. Está hablando aquí de amor, pues, varón. Hubo un cambio a través del Espíritu Santo y dice, Amén. y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. No te habla de un amor cualquiera, te habla de un amor ferviente. O sea, él cumple lo que le prometió a Cristo, aunque sea tarde, pero lo que le prometió a Cristo, que lo iba a servir hasta la muerte, lo cumple. Amén. Y después de la carta de Pedro, usted sabe que después lo crucificaron. Y él dijo, yo no soy digno de que me crucifiquen como a mi maestro. Murió al revés. Ponme al revés, ponme patas arriba. Pero él dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si yo te digo, Fernando, está pasando algo, y te digo en amor, o sea, el Espíritu Santo mismo va a hacer la obra. No es el hombre cambiando el hombre. Y ahí nos estamos equivocando. Es el Espíritu Santo cambiando el hombre. No es el hombre, ahí erramos, varón. No es que yo diga, no, mira, así es, no. Hablando claro, ningún sacerdote y ningún pastor puede cambiar a nadie. No, es el Claro. Espíritu Santo cambiando el hombre. Es el Espíritu Santo buscando el hombre. Es el Espíritu Santo confrontando al hombre, tirándole al piso, desbaratándolo y creándolo de nuevo. No me imaginé que este programa iba a ser tan hermoso. La verdad que la presencia del pastor es bastante jovial. Usted es muy joven, ¿no? Bien joven. Pero nos hemos pasado bien. Somos Esperemos, jóvenes, joven en espíritu. esperemos volverlo a tener aquí. ¿Ah? Amén. Que No, él no cuente con nosotros, no le digo. Nos Para gozamos. mí es una bendición. Una bendición. Antes de irnos, para que la gente sintonice su canal, ¿qué canal es el suyo? ¿Dónde lo pueden ver? En Familias TV, Canal de Vida. Estamos nosotros cada día lunes. Estoy con el evangelista John Tenesaca. Él es conductor del programa junto al evangelista Brian Pinta. Todos los lunes estamos de 7:30 hasta donde Dios nos estire, porque gracias a Dios las instalaciones son propias. A veces nos estiremos hasta las 10, 9:30 y dejamos que el Espíritu Santo fluya. Varón, un día esperamos tenerlo en el programa a ambos Encantado. siervos, llevando una palabra, porque como le digo, cuando me llama, varón, disculpa si me extiendo un minuto, ¿no? No, Pero, Dios nos deja libertad, claro. Ivancito nos corta. ya. Una broma. O sea, mi llamado, varón, cuando Dios me saca al pastorado, que yo corrí 5 años, casi tipo Jonás. Y ya cuando Le vengo, huyó al pastorado. Claro, yo lo huyé, porque yo era evangelista y estaba como siendo evangelista, criticando a la gente, macheteando a la gente. A lo mejor. Pero cuando Dios me llama al pastorado, yo leí como Jonás 5 hasta que Dios me dijo, mi llamado va a caducar. Antes yo escribía lo que el Espíritu Santo a mí me enseñó antes de ser pastor, y yo lo colgué en Facebook cuando el Espíritu Santo me dijo a mí, si eres llamado un día vas a tirar la toalla tarde o temprano. Tienes que tener mi marca de escogido. El escogido nunca tira la toalla. Y mi llamado está a punto de caducar contigo, porque muchos están atrás. Y me recordó de la vida de Elías y de Eliseo. Y varón, y cuando yo vine, lloré. Y yo como pastor yo tenía, no le voy a poner a la iglesia fuego de Dios y Shekinah. Cuando hice un ayuno y el Espíritu Santo me dijo, tú eres un hombre de familia, tu ministerio es familiar, tu ministerio se llama Familias con Propósito. Wow. Y yo bajé de esos 3 días de ayuno con mi familia y todos se me burlaron. Familias con Propósito no va a pegar, Familias con Propósito no. Yo dije, yo estuve tan convencido que fue el Espíritu Santo que me marcó con eso y bajé. Y gracias a Dios, varón, en mayo cumplimos 10 años. Wow. Y nos hemos tendido, varón, como tú no tienes idea. Pero es porque... La gloria, Dios, amén. la gloria es para el Señor. Claro, y no le digo, esperamos verlo, siervo, para Sí. mí. Amén. Considérenme amigos en cualquier Amén. cosa, varón, en cualquier área. No, No, yo a la estoy orden. contento. Usted nos abre la invitación, estamos ahí. Amén. Y ya también tengo mi maleta. Argentina y Chile, nos vamos. Ya los siervos, varón, los llevé el año pasado a Perú. Y teníamos que subir cerros y en un mes ya muchos casi bajan llorando. Sí. Ya conversamos extra micrófono. Amén, amén. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima. Dios me los bendiga. Bendiciones.